Los objetivos a perseguir en esta presentación es principalmente conocer las secuelas que nos va a dejar la infección por COVID-19 y cómo abordarlas desde un punto de vista multidisciplinario. Vamos a describir las partes de este programa, quiénes lo componen y qué rol juega cada uno de los profesionales que lo integran. Para hacer una pequeña introducción, sabemos que a medida que pasa el tiempo de pandemia, la cantidad de casos diagnosticados se va incrementando, presentando incluso en algunas épocas un crecimiento bastante exponencial, bastante cabalgante. La mortalidad se ubica alrededor del 4.17% aquí en nuestro país. Y si tenemos nosotros a la fecha 744.000 casos con un 4.17% de letalidad, tenemos entonces que empezar a ver cuántos pacientes recuperados de COVID hay y cuántos de esos pacientes van a empezar a presentar secuelas. Por lo tanto, es de suponer que la demanda de un servicio de rehabilitación integral también se va a incrementar, como ya lo estamos viendo. El daño a largo plazo que se va a producir por la infección por COVID-19 lo estamos resumiendo aquí. Va a haber daño pulmonar expresado principalmente a través de fibrosis pulmonar, va a haber daño cardiovascular que se va a expresar principalmente como una cardiomiositis, sin dejar de olvidar las taquiarritmias, las bradiarritmias y la alteración o la respuesta cronotrópica y presora inadecuada a la actividad. Van a haber pacientes que van a desarrollar miopatías, pacientes que van a desarrollar polineuropatías, siendo esta de tipo axonal, pacientes con síndromes de inmovilización producto de la hospitalización prolongada o del tiempo de reposo en casa, pacientes que han estado en ventilación mecánica con cuadros de disfagia post-extubación, pacientes que van a presentar delirio, sobre todo en la fase aguda o en la fase subaguda, pacientes con problemas psiquiátricos importantes como ansiedad o depresión luego de la recuperación del cuadro, y pacientes con cuadros neurológicos más severas como encefalopatías, principalmente hemorrágica necrotizante aguda. También se generan encefalopatías subagudas o agudas que suelen cursar con mejoría luego de superado el cuadro inicial del COVID, la tormenta de citoquinas. Entonces, la rehabilitación post-COVID se centra, tiene como eje central el programa de rehabilitación respiratoria. Se enmarca dentro de este programa que está ya ampliamente descrito desde los años 80. Se empezó a conocer que las patologías respiratorias, si bien es cierto, su daño inicial o su daño principal es a nivel del sistema pulmonar, con el paso del tiempo esta afectación va a repercutir en estos órganos y sistemas musculoesqueléticos, cardiovascular. Y también, lo que también se vio es que el ejercicio físico, especialmente el ejercicio de tipo aeróbico, va a ayudar a compensar esos cambios secundarios, esas consecuencias del daño pulmonar inicial. La evidencia a este respecto ha aumentado en los últimos años, por lo tanto es una intervención que se sustenta en evidencia científica de calidad. El número de pacientes que se refieren a los programas de rehabilitación respiratoria también se ha incrementado. Y si bien es cierto, la evidencia en torno a la cual se estructuran estos programas giraban inicialmente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los últimos años se han empezado a incluir otro grupo de pacientes con también muy buenos resultados similares a los que se encuentran los pacientes con EPOC. Y dentro de este grupo de pacientes se están incluyendo pacientes con fibrosis pulmonar de diferentes etiologías. Y se está viendo de que en este grupo también encontramos importantes mejorías. Es de suponer entonces que los pacientes con fibrosis pulmonar inducida por el COVID también van a beneficiarse de esta intervención. Vemos de que hay muchas guías desarrolladas en el mundo en lo que respecta a rehabilitación respiratoria. Ninguna en lo que respecta a rehabilitación respiratoria o integral en lo que respecta al COVID, ya que es una patología nueva, pero podemos nosotros adaptarlas a la situación que estamos viendo. Sabemos que la intervención en rehabilitación respiratoria tiene efectos demostrados reduciendo la disnea del paciente, incrementando la resistencia al ejercicio, por lo tanto reduciendo los costos en salud y mejorando la calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes. Algo que estamos viendo con bastante frecuencia es que aquellos que se recuperan de la infección por COVID-19, sobre todo aquellos con patología moderada o severa, tienen una marcada disminución de la tolerancia a la actividad física, presentando fatiga con actividades de baja intensidad, y eso pues repercute también de manera significativa en qué tantas cosas pueden hacer. Su nivel de calidad de vida ha disminuido de manera sustancial. Entonces, decía comentando de que la mayoría de la evidencia se centra en los pacientes con EPOC, pero hay una evidencia creciente también en la enfermedad pulmonar intersticial difusa y pacientes con fibrosis pulmonar.
¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, las patologías en estudio o en intervención pueden tener diferentes causas, todas van a coincidir en sus alteraciones secundarias. Alteraciones secundarias en la musculatura periférica, en el aparato cardiovascular, alteraciones nutricionales, repercusiones psicosociales importantes y malas estrategias de autocuidado. Y la intervención en rehabilitación pues va a permitir compensar todas estas falencias. Los criterios de inclusión para poder tener a un paciente en un programa de rehabilitación respiratoria son que él tenga un diagnóstico de enfermedad respiratoria, que esta enfermedad respiratoria genere una limitación funcional, sea por disnea o sea por fatiga, que sea un paciente capaz de trasladarse al centro donde se va a realizar la rehabilitación, aunque tenemos diferentes estrategias como también la telerehabilitación, que también puede implementarse en estos casos. Tiene que ser un paciente que esté motivado en participar y que tiene que tener la capacidad de ejercitarse de forma independiente sin supervisión. Como criterios de exclusión van a ser todos los pacientes que tengan alguna enfermedad sistémica no controlada o que tengan alguna condición, sea ortopédica, neurológica o psiquiátrica también, que reduzcan sea su movilidad o sea la cooperación o el nivel de entendimiento que tenga el paciente de las actividades a realizar. Entonces, el programa incluye un espectro bastante amplio de intervenciones y en un manejo pues de por vida, ¿no? Porque es que es un punto importante generar en el paciente cambios de estilo de vida para que el beneficio obtenido se sostenga a lo largo del tiempo. Asimismo, hay que incluir en este programa a la familia, que va a ser el soporte del paciente. Y la secuencia es la siguiente: tenemos que valorar de manera adecuada al paciente para poder detectar qué aparatos y sistemas son los más comprometidos, además del pulmonar. Tenemos que ser capaces de determinar el nivel funcional del paciente para en base a ello poder diseñar el programa de ejercicios más idóneo para él. Tenemos que establecer paralelamente charlas educativas en el paciente, establecer también un soporte psicosocial, ya que los pacientes recuperados de infección por COVID, principalmente aquellos que han tenido enfermedad severa, desarrollan un temor a la actividad física, todo aquello que les pueda producir disnea o fatiga. Entonces es importante intervenir también desde ese punto de vista. Asimismo, hay que desarrollar una intervención nutricional adecuada en los pacientes. Ahora bien, todas las alteraciones que hemos venido describiendo y que también se han descrito en las presentaciones anteriores van a desembocar en dos grandes problemas: la disnea y la fatiga, que van a generar que este paciente tenga intolerancia al ejercicio. ¿Y a qué se va a deber este problema? A restricciones ventilatorias, ¿no?, anomalías en intercambio gaseoso, a disfunción en la musculatura periférica, a disfunción cardiovascular, ansiedad, depresión, y que esto pueda conllevar a pobre motivación en el paciente. Vamos a ver en este cuadro la descripción de algunas alteraciones que producen las patologías respiratorias crónicas, que es a lo que nos vamos a enfrentar en las secuelas con fibrosis pulmonar por el COVID-19. Va a haber una alteración en la composición corporal muscular. Va a disminuir, por ejemplo, el área de sección transversal en los miembros inferiores, principalmente a nivel del muslo, y va a haber una pérdida de lo que se conoce como masa libre de grasa. Por ejemplo, tenemos un paciente que no está obeso, está dentro de su IMC, pero si nosotros calculamos su masa libre de grasa, vamos a darnos cuenta de que este peso adecuado, entre comillas, es principalmente a expensas de tejido graso, mientras que el tejido muscular va a estar marcadamente disminuido. Y con el entrenamiento vamos nosotros a lograr mejorar esa calidad muscular, mejorar el porcentaje de masa libre de grasa. Si combinamos el ejercicio de resistencia junto con el de fortalecimiento, vamos a tener incluso mejores resultados. Asimismo, la proporción de las fibras musculares van a alterarse. Sabemos nosotros que nuestros músculos están compuestos por fibras musculares tipo 1 y tipo 2 en diferentes proporciones. Las fibras tipo 1 son aquellas que brindan principalmente resistencia y consumen más oxígeno, mientras que las tipo 2 nos van a dar más potencia, pero consumen menos oxígeno y se agotan más rápidamente. Por lo tanto, cuando tenemos una situación de hipoxia crónica, las fibras tipo 2 son aquellas que van a empezar a predominar, y eso va a hacer justamente que haya mayor fatiga, menor tolerancia a la actividad. Y con el entrenamiento podemos nosotros revertir esa proporción y mejorar la cantidad de fibras 1 en nuestros músculos. Asimismo, la superficie de contacto capilar entre la fibra muscular y los capilares que lo irrigan también va a disminuir, y con el ejercicio podemos nosotros revertir esta alteración. La capacidad metabólica también va a verse disminuida
sobre todo por una disminución en la capacidad oxidativa de las enzimas, como pueden ser la citrato sintasa, la 3-hidroxiacilcoenzima A, la actividad oxidativa del citocromo C. Entonces, la capacidad que tienen los miocitos o el músculo para poder producir energía va a estar disminuida. Y también con intervención podemos nosotros revertir dicha alteración. Otras alteraciones son el metabolismo, tanto en reposo como con el ejercicio. En reposo, por ejemplo, tenemos que el pH intramuscular va a estar disminuido, la concentración de ATP y de sulfatin-creatinasa también va a estar disminuida, va a estar incrementado el lactato, disminuido el almacén de glucógeno, y también con el ejercicio va a haber una disminución de la movilización del glucógeno y un rápido descenso del pH muscular intracelular. Asimismo, va a haber un estado proinflamatorio en el paciente y un estado redox, también con disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes. Con la intervención en rehabilitación, nosotros también podemos revertir o mejorar estas alteraciones. Por lo tanto, vemos que las afectaciones a nivel sistémico se dan a nivel molecular incluso, y es a nivel molecular donde también tenemos una respuesta con nuestra intervención. Los efectos positivos del entrenamiento físico que repercuten en la calidad de vida son, principalmente, y valga la redundancia, aumentar la capacidad física. Esto se debe a una mejora en la función del endotelio arterial. Sabemos que el COVID ha sido en algunas ocasiones incluso descrita como una enfermedad endotelial, del endotelio vascular, y el ejercicio va a mejorar dicha función. Va a haber un aumento en la capilaridad muscular, del tamaño y número de mitocondrias, de las crestas mitocondriales que tienen estas mitocondrias. Por lo tanto, va a mejorar la capacidad oxidativa y la capacidad de producir ATP. Se va a incrementar el umbral de angina en los pacientes, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, tanto en reposo como como con el esfuerzo. Y como les comentaba, estamos viendo que en los pacientes que están recuperando del COVID hay un incremento en la frecuencia cardíaca basal y una respuesta cronotrópica y presora inadecuada al ejercicio. A nivel respiratorio vamos a ver un descenso de la disnea, una mejoría en la capacidad vital y mejoría en la cinética diafragmática. Y a nivel psicológico, muy importante también, vamos a ver descenso del estrés, descenso de la depresión y descenso de la ansiedad en los pacientes. También se van a modificar factores que tienen una repercusión directa en el pronóstico del paciente, como un aumento del colesterol HDL, descenso de triglicéridos y del LDL, haber un mejor control de la presión arterial, haber un menor porcentaje de fumadores y de conductas negativas, así no haber un menor nivel de patrón de conducta tipo A, que es la conducta oposicionista, la conducta que rechaza todo tipo de intervención, va a disminuir el porcentaje de obesidad y haber un mejor control de la diabetes, mejorando la sensibilidad periférica a la insulina. Ahora, en nuestro programa de ejercicios, el eje central lo va a constituir este programa de ejercicios principalmente aeróbicos. Es el mejor medio disponible para mejorar la función muscular. Antes de poder incluir un paciente en el programa de ejercicios, hay que realizar una evaluación concienzuda del paciente, establecer cuál es el tratamiento médico que está recibiendo, si es que usa broncodilatadores, si es que usa oxigenoterapia, si es que las comorbilidades que este tenga están siendo manejadas de manera adecuada. Hacemos un test de tolerancia al ejercicio, que suele ser el test de caminata de 6 minutos, que es el que más se está utilizando, y pues identificamos los factores que van a limitar la resistencia, que son estos mismos que les había mencionado, que van a determinar la aparición de la disnea y la fatiga. En base a ello nosotros planteamos o desarrollamos nuestro programa de entrenamiento físico, en el cual manejamos una progresión racional. Esta progresión tiene que ser paulatina, es decir, tiene que ser poco a poco según vaya mejorando la capacidad del paciente, tiene que ser eficiente, porque el beneficio que obtenemos nosotros lo vamos a conseguir cuando sometemos al paciente a un entrenamiento de intensidad moderada a intensa. Entonces, si hacemos un entrenamiento muy leve, no vamos a tener ningún tipo de beneficio y no va a ser eficiente nuestra intervención. Sin embargo, también tiene que ser segura. Tenemos nosotros que ser capaces de delinear cuáles van a ser los parámetros de esta intervención para no exponer al paciente a eventos adversos. De esta manera vamos a conseguir incrementar la capacidad física, reducir el umbral de isquemia miocárdica, ayudar a controlar la angina de esfuerzo, mejorar la función endotelial y también vamos a disminuir ese estado proinflamatorio que hemos encontrado en nuestros pacientes. El eje central del programa de entrenamiento físico es el ejercicio de tipo aeróbico. También podemos realizar ejercicios contra resistencia y también
ir agregando diferentes tipos de intervenciones según las falencias que hayamos encontrado en nuestro paciente, ya que según el estado al que haya llegado el paciente, estado de severidad, según el tiempo de estancia en UCI, el uso de ventilación mecánica, vamos a encontrar algunas particularidades que también ameritan una intervención específica. Entonces, en el protocolo de entrenamiento, tenemos que trabajar con un 60-85% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad o la frecuencia cardíaca alcanzada durante el entrenamiento. Tenemos que trabajar siempre por debajo del nivel de isquemia y utilizando la escala de Borg de 0 a 10 con una puntuación entre 4 a 6, ¿no? que equivalen a un ejercicio de intensidad moderada. Se plantea hacer 3 sesiones por semana, 3 días por semana de rehabilitación, que pueden ser todas supervisadas o pueden ser algunas supervisadas y otras no. Y tiene que constar de lo siguiente: 10 minutos de entrenamiento, de estiramientos, y trabajo de tren superior, y luego pasamos al ejercicio aeróbico, propiamente dicho, que es el trabajo en bicicleta ergométrica, en tapiz rodante, o ejercicio aeróbico con movilización activa libre de 4 extremidades, ¿no? Con una intensidad progresiva. La duración debe ser creciente, empezando con 15 minutos y progresando a 20, 25, hasta llegar a 30 minutos supervisado y 45 minutos en no supervisado, ¿no? También dependiendo del tiempo del que dispongamos para trabajar. Si podemos nosotros hacer de manera supervisada los 45 minutos en una sesión, sería lo ideal, sobre todo en pacientes con los cuales recién estamos comenzando el programa. Entonces tenemos 3 fases en el programa, ¿no? Calentamiento, que dura 10 a 15 minutos, la fase aeróbica propiamente dicha, que dura 30 minutos en promedio, y un periodo de relajación de 8 a 10 minutos. Cuando diseñamos el programa de entrenamiento físico, tenemos que delimitar bien claramente los parámetros que vamos a utilizar. Para ello, tenemos que establecer el grupo de entrenamiento, tenemos que ser capaces de identificar el nivel funcional de estos pacientes para poder agruparlos con otros pacientes que tengan su mismo nivel funcional, es decir, establecer grupos homogéneos, definir el número de sesiones. Lo que dicen las guías en lo que respecta a rehabilitación respiratoria son mínimo 20 sesiones, a partir de las cuales los beneficios ya se hacen manifiestos. Ahora, no necesariamente las 20 van a ser supervisadas. Tenemos que establecer nuestra frecuencia cardíaca objetivo, o sea, la frecuencia cardíaca que queremos alcanzar durante el entrenamiento. Tenemos que marcar la percepción del esfuerzo que lo logramos con la escala de Borg que les comenté hace un momento, y la carga inicial, ¿no? Con cuánto de intensidad voy a empezar a trabajar en mi paciente. Entonces, una forma de agrupar a nuestros pacientes es a través de su rendimiento expresado en METs. El test de caminata de forma indirecta a través de la aplicación de algunas fórmulas me permite determinar los METs que rindió dicho paciente. Yo puedo formar a grosso modo, por ejemplo, 2 grupos, ¿no? Pacientes con rendimiento alto y pacientes con rendimiento bajo. El punto de corte suele ser los 3 y los 5 meses, ¿no? Pacientes que rinden menos de 3 METs son de bajo rendimiento, entre 3 y 5 meses son un rendimiento medio alto y más de 5 meses son un rendimiento alto, con los cuales puedo trabajar casi de manera independiente. El número de sesiones, como les comentaba, lo que se propugna es que sean al menos 20 sesiones. No necesariamente las 20 van a ser institucionales, sino que algunas pueden ser domiciliares. Esto va a depender de qué tanto conozca el paciente, del nivel de rendimiento del paciente y también del riesgo de eventos adversos que tenga este. Cuanto más riesgo de eventos adversos, cuanto menos tolerancia máxima al esfuerzo haya, voy a tener que darle al paciente más sesiones supervisadas. Y si tengo el caso contrario, puedo darle menos sesiones supervisadas. La frecuencia cardíaca objetivo la puedo calcular de 2 maneras. Uno, aplicando directamente el porcentaje de intensidad con el cual quiero trabajar a la frecuencia cardíaca máxima calculada por la edad, o aplicando la fórmula de Carbonell, que es una forma más exacta, ¿no? Es restando la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de intensidad que yo quiero trabajar, ¿no? Y aquí es cuando viene un poquito el arte de la intervención, porque sabemos que tenemos que trabajar con intensidad media o alta. Definitivamente cuando recién comenzamos la intensidad debe ser media, pero el espectro de intervención es medio de un 60 a un 80%. Entonces creo que yo tengo que saber si es que le quiero empezar con un 60% de intensidad, un 65%, un 70%, ya según cómo encuentre el paciente en mi primera intervención. Y esa intensidad tengo que irla incrementando según también el paciente mejore su rendimiento. Otro hallazgo importante que tengo que poner es la frecuencia cardíaca de seguridad. Lo ideal es calcularla con un test de esfuerzo, una ergometría, en la cual yo defino mi frecuencia cardíaca de seguridad como el 90% de la frecuencia cardíaca a la cual se presenta algún evento adverso. Si no tengo esa herramienta, puedo calcularla como el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica para la edad.
La percepción del esfuerzo, utilizamos la escala de Borg 0 a 10, como la vemos ahí en la pantalla. Es una escala bastante segura y es bastante reproducible. Tenemos que trabajar con una escala de Borg de entre 4 a 6 puntos. Otra forma también sencilla de utilizarla, sobre todo la podemos utilizar cuando el paciente está entrenando solo, es el Walking and Talking Test, que es lo que nos dice es que el paciente debe ser capaz de ejercitarse y decir una frase de al menos 2 enunciados sin tener que interrumpir dicha frase por motivo de falta de aire. Entonces le podemos decir al paciente, muy bien señor, va a hacer su entrenamiento tal o cual cosa, y cada cierto rato repita esta frase. Si puede decirla de corrido, excelente, siga con ese nivel de intensidad, pero si nota usted que tiene que entrecortar el habla para poder completarla, tómese un descanso y continúe. Vemos aquí la correlación entre la intensidad del esfuerzo, la escala de Borg, en este caso la escala de Borg 10 a 20, y la frecuencia cardíaca y el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima para la edad. ¿No? Sabemos pues que la intervención moderada va entre un 60 a un 80% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad. Tenemos que definir también la carga inicial, que es cuánto de tolerancia, que lo hacemos en base a cuánta de tolerancia inicial tiene el paciente. Por eso es importante, antes de iniciar el programa, hacer una evaluación funcional, en este caso a través del test de caminata. Con eso yo puedo saber cuánto de carga darle. Y una cuestión que a veces nos preocupa es el riesgo de complicaciones. Vean ustedes aquí en el cuadrito, vemos que la curva que se encuentra en línea punteada es el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y este riesgo recién se va a empezar a incrementar cuando trabajamos con un 85% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad. Por lo tanto, si yo trabajo entre un 60 y 80%, que es una intensidad moderada, prácticamente el riesgo de un evento adverso es el mismo que tendría el paciente estando sentado en su casa viendo televisión. Entonces, si nosotros ajustamos bien nuestra intervención, calculamos bien nuestra frecuencia cardíaca objetivo y nuestra frecuencia cardíaca de seguridad, no tendría que haber ningún problema. A modo de resumen, se propugnan al menos 20 sesiones de rehabilitación realizadas 3 veces por semana, trabajando con más del 60% de mi frecuencia cardíaca máxima para la edad, o un Borg 0 a 10 de 4 a 6 de disnea para fatiga. Puedo también, el eje central es el trabajo de resistencia, usar una banda caminadora, un cicloergómetro, movilizaciones activas libres, etc. Y puedo también trabajar fortalecimiento, trabajando siempre con el concepto de una repetición máxima, que es el máximo peso que puede el paciente alzar en una sola repetición. Y empiezo trabajando con el 50-60% de ese peso y lo voy aumentando de manera progresiva. Bien, las intervenciones en pacientes que no son EPOC, como por ejemplo la fibrosis pulmonar del COVID, tiene, como les comentaba, bastante asidero, bastante evidencia. Entonces, tenemos siempre nosotros que tener claros nuestros objetivos, personalizar la intervención y establecer nuestros parámetros de seguridad. Hay evidencia en EPID y por lo tanto, ¿por qué no preguntarnos si es que esto también va a ser útil en el COVID? Y la respuesta lógica y que salta a la vista es que efectivamente sí, ya que lo podemos englobar dentro de las enfermedades de tipo restrictivas en las cuales hay evidencia de beneficio. ¿Qué otras estrategias adicionales puedo incluir? En pacientes que tengan limitación del flujo aéreo o en pacientes, puedo incluir, por ejemplo, uso de broncodilatadores. En pacientes que tengan, vamos a ver los pacientes que van a salir de alta siendo oxígeno dependientes, ¿no? La oxígeno dependencia no es una contraindicación para iniciar el programa de rehabilitación. Lo único que nos dice es que el paciente va a tener que hacer su entrenamiento con oxígeno. Asimismo, voy a ver pacientes que con la actividad física van a desaturar. Cuando el paciente desatura más de 4 puntos y esto es sostenido por más de un minuto, le decimos que el test de desaturación es positivo y en ese caso hay que hacer el entrenamiento con oxígeno suplementario. Y lo que se ha visto es que aquellos pacientes que entrenan con oxígeno suplementario versus aquellos que entrenan sin oxígeno tienen el mismo beneficio. Entonces, el oxígeno suplementario es una herramienta que me va a permitir alcanzar mi frecuencia cardíaca objetivo, alcanzar mi nivel de exigencia, que me va a permitir pues tener los beneficios del programa de rehabilitación y va a permitir hacerlo de manera segura. Asimismo, en pacientes, sobre todo aquellos que han estado en ventilación mecánica prolongada con afectaciones muy severas, es entrenamiento de la musculatura respiratoria, y también en pacientes que tengan déficit motor o dificultad para el movimiento, podemos realizar estimulación eléctrica neuromuscular, y esta estimulación eléctrica neuromuscular va a mejorar toda la función sistémica que hemos ido revisando.
Es importantísimo también la intervención en la constitución corporal. Sabemos que la mayoría de los pacientes, del 32 al 63%, van a tener un bajo peso, pero sin embargo, como decía comentando, la masa libre de grasa va a estar disminuida. Por lo tanto, tenemos que incluir en nuestro programa el apoyo de las licenciadas, licenciados en nutrición para poder intervenir este factor que es también fundamental. Otro punto importantísimo es la educación, que tiene que ser tanto para el paciente como para su familia como para la comunidad. Vemos que hay bastante estigma en nuestra sociedad respecto a los pacientes que han tenido COVID, ¿no? El temor de que sean contagiosos, que podamos contagiarnos, y eso hace que a veces tengamos más distanciamiento con estos pacientes, y eso tenemos que revertirlo, y eso se va a lograr solamente con la educación, ¿no? Por lo tanto, la intervención en educación va a permitir desarrollar en el paciente conocimientos que lo van a llevar a desarrollar habilidades que van a permitir que el paciente desarrolle una capacidad de automanejo, un cambio en su conducta, y eso va a generar adherencia en él. Y esta adherencia es la que va a permitir que los efectos obtenidos se mantengan en largo plazo. Los temas educativos que podemos tratar son bastante variados y hay en realidad o requiere la participación de todo un equipo. Anatomía y fisiología básica del pulmón y la respiración, características de la enfermedad y el manejo de los síntomas, factores de riesgo y hábitos de vida saludables, explicar sobre los programas de rehabilitación, técnicas de ahorro de energía, problemas emocionales asociados a la enfermedad, importancia del plan nutricional y entre otros que podemos nosotros ir proponiendo o adaptando según también el tipo de población que tengamos, porque ese sistema educativo tiene que tener, así como la intervención en general, tiene que tener una adaptación cultural. Es fundamental también medir los resultados de nuestra intervención. Para eso medimos el control de los síntomas a través de la disnea y la fatiga. Podemos utilizar la escala de Borg, que ya conocemos. Podemos utilizar la escala del Medical Research Council para disnea. Podemos medir las habilidades para desarrollar actividades de la vida diaria, la capacidad de ejercicio del paciente y la calidad de vida, ¿no? Porque al final lo que buscamos con nuestra intervención y en lo que se traduce la mejoría de la disnea y la fatiga es una mejoría de la calidad de vida, ¿no? Y que el paciente se pueda reintegrar a los roles que desempeñaba antes de haber padecido la enfermedad. Este esquema es el que utilizamos nosotros para la realización del test de caminata, es el propuesto por la ATS, y estandariza la realización del test de tal manera que el test es comparable, ¿no? Eso es lo que queremos, que el test sea comparable tanto en nuestras pruebas iniciales como las que siguen, así como con otros centros que también hagan el test de caminata. Por ejemplo, si se empiezan a implementar los programas de rehabilitación a nivel nacional, va a ser importante poder comparar nuestros resultados, ¿no? Y para eso manejar pruebas homogéneas, ¿no? Las mismas pruebas. Estas aquí son las fórmulas que se utilizan para calcular el porcentaje predicho de la marcha, ¿no? Que más utiliza la fórmula de Enright. Sin embargo, tenemos la precaución, la cuestión de que vemos que acá se utilizan varias constantes, las cuales han sido calculadas o halladas para otra población con características diferentes a las nuestras. De todos modos, es la herramienta más útil que tenemos. Para organizar el programa, como les había comentado, hay que ajustarlo en función a la cultura del paciente y del sistema de salud en el cual estemos trabajando. Hay que llevar un contenido individualizado a los pacientes, tiene que incluir al paciente y a la familia, y hay que cambiar los estilos de vida. El equipamiento es en realidad bastante sencillo. Vemos de que requerimos del uso de pulsoxímetro, tensiómetro, cronómetro. Tal vez lo más difícil de conseguir es el espacio. Tiene que ser un espacio de 30 metros, es estándar, mínimo 25 metros. Tiene que estar techado, plano, un piso que no sea resbaloso, no debe transitar otras personas por ahí. Eso tal vez es lo más difícil de conseguir. Escaleras o steps, mancuernas de medio, 1 y 2 kilos. Oxígeno portátil también importantísimo. Lo ideal sería contar con una bicicleta estacionaria o una caminadora para realizar el entrenamiento. Tenemos que contar con glucómetro. Tenemos un Dershol para entrenar musculatura inspiratoria, sería también lo ideal, ¿no? Las estrategias a largo plazo lo que buscan es reducir los síntomas, mejorar el funcionamiento del paciente y mejorar su calidad de vida. De tal manera que esto nos conlleve a una disminución de las hospitalizaciones de los pacientes, algo que empezamos a ver aquí, fue que muchos pacientes ya dados de alta estaban volviendo a hospitalizarse por las complicaciones, las secuelas del COVID, porque saturaban bastante. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es educar al paciente, enseñarle cómo manejarlo
y mejorar esta situación con nuestra intervención en rehabilitación. Por eso el programa de rehabilitación integral post-COVID va a estar dirigido a aquellos pacientes que hayan padecido la enfermedad, en grado leve, moderado o severo, pero que luego de haberse recuperado tengan síntomas persistentes relacionados a esta patología y que estos síntomas disminuyan la capacidad del paciente para reintegrarse a los roles que desempeñaban antes. Entonces, la indicación, los criterios de inclusión es que el paciente haya tenido el diagnóstico confirmado por COVID-19, se encuentra de alta de enfermedad por más de 30 días, es el punto de corte que hemos establecido, tener más de 15 días sin síntomas relacionados a infección aguda, es decir, cuadro respiratorio alto, bajo, que el paciente presente una limitación funcional, en este caso que ella pertenezca a la jurisdicción con la cual trabajan, o al hospital en el cual trabajan, depende de cómo ajusten este tema, y que tengan capacidad de ejercitarse de manera independiente dentro de un programa que es grupal. Los criterios de exclusión son los problemas ortopédicos, neurológicos o psiquiátricos, alguna patología sistémica, cardiovascular o cualquier otra en realidad que se encuentre inestable o no compensada y que no cumpla pues con los criterios de inclusión. La organización tienen que ser grupos pequeños de pacientes, esto va a depender definitivamente del espacio del cual se disponga, pueden ser grupos de 3, 4, 5, hasta 6 pacientes si es un espacio grande, son al menos 20 sesiones, pueden dividirlo en ciclos de 10, según también cómo se organicen, debe realizarse al menos 3 sesiones por semana, que pueden ser todas supervisadas o algunas supervisadas y otras domiciliarias. Hay que incluir fortalecimiento y resistencia. En algunos casos va a ser necesario hacer el entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Las sesiones deben durar 45 minutos, 1 hora, con la distribución del tiempo que les había venido comentando. Y punto importante, trabajar con una intensidad moderada, del 60-80% del consumo pico de oxígeno, que es una variable que no podemos medir, no es muy difícil medir, no se cuenta con el equipo para hacerlo, entonces igualmente como vieron en el cuadro de las complicaciones tiene su correlación con la frecuencia cardíaca máxima para la edad y es ese mismo rango, ¿no? Entre el 60 y 80%. Las precauciones. Antes de empezar el ejercicio, si es que encuentro que el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 50 o mayor de 125, no puede iniciar el programa. Si es que satura en reposo menos de 90, no puede iniciar el programa, tal vez necesita dar oxígeno suplementario para poder compensar eso, o si es que en reposo tiene un BORG mayor a 4, para disnea o para fatiga. Durante el ejercicio, yo detengo esa sesión de ejercicio si es que la frecuencia cardíaca se acerca a mi frecuencia cardíaca de seguridad, si es que la saturación baja a menos de 85%, o si es que hay náuseas marcadas. Y yo suspendo el programa y lo envío a reevaluación, si es que el paciente cursa con dolor torácico, con arritmias, con mareos, con náuseas muy marcadas durante el entrenamiento. Entonces, las conclusiones. Existe una cantidad grande y aún creciente de pacientes que están recuperando de la infección por COVID-19. Todos ellos pueden desarrollar secuelas que van a limitar su capacidad funcional. Y sabemos que la rehabilitación respiratoria es una intervención basada en la evidencia que va a mejorar esta capacidad funcional. Y porque patologías similares, como el SARS-CoV-1 y el MERS, que son epidemias que tuvimos hace ya varios años, persistieron o presentaron secuelas persistentes, más allá de los 6 meses, incluso más allá del año de seguimiento. Y en los pacientes con COVID-19 estamos encontrando secuelas similares, aunque todavía hay que hacer más seguimiento para poder tener una evidencia más sólida, ¿no? Por lo tanto, debo suponer que los programas de rehabilitación respiratoria van a ser beneficiosos en las secuelas generadas por el COVID-19 y es necesario, pues, hacer una intervención e incrementar la oferta de rehabilitación en este grupo de pacientes.